hasta Colonia, Alemania, donde hay una cordobesa viviendo allí que nos va a contar cómo están viviendo la situación del rebrote de la pandemia en Alemania. Hola Florencia, un gusto saludarte desde Río Cuarto, ¿cómo estás? Hola Magdalena, ¿cómo estás vos? Muchísimas gracias por invitarme y un saludo grande a todos mis cordobeses coterráneos. Bueno, desde acá, desde Alemania, estamos viviendo una situación un poco cada vez más preocupante. Vamos a tener en cuenta de que en Alemania nosotros el pico de la pandemia lo tuvimos en abril. Ahí fue cuando nosotros estábamos viviendo, digamos, la cuarentena. Luego de eso empezó el verano acá, lo cual, bueno, por la situación estival empezaron a normalizarse un poco más la vida, se empezaron a abrir los comercios, los bares, obviamente con todas las reglas de prevención del COVID, que bueno, que ustedes más o menos ya saben. Uso de barbijo, desinfección, 1,5 metros entre cada persona, la distancia social, etc. Lo que pasa es que ahora nosotros estamos finalizando la época estival, empezamos el otoño, y con eso también se empieza a profundizar, digamos, la problemática debido a que empiezan a bajar las temperaturas y sobre todo porque hay mucha gente que ha estado viajando por las vacaciones. Las fronteras europeas se abrieron en los últimos meses. En agosto se registró, digamos, el número de personas en tránsito en Europa más fuerte. Y ahora, bueno, estamos viendo las consecuencias también un poco de eso. El sábado pasado se alcanzó el pico desde hace 5 meses de casos de COVID en Alemania. Se registraron 2.297 nuevos casos en un día en Alemania, es decir, el mayor número desde hacía 5 meses que venía la curva para abajo. Claro, Flor, en También, marzo y sí, abril los casos eran de 6.000 más o menos por día, o sea, fue como una locura exacto, para usted en ese sí. momento, luego descendió y ahora este fin de semana de nuevo comenzaron las cifras más, bueno, vos recién decías, arriba de 2.000, ayer también arriba de 1.000. ¿Y cómo está reaccionando la Sí. gente, el gobierno? ¿Han tomado alguna decisión de volver a alguna restricción? Sí, bueno, en realidad hasta ahora el próximo martes se va a reunir Merkel con digamos, con su gabinete para lo que podría llegar a ser un paquete de nuevas medidas. Tengamos en cuenta que en toda Europa bueno, todavía no lo quieren decir o nombrar de esa forma, pero lo que vendría a ser la segunda ola del COVID en Europa ya estaría entre nosotros, en los países como Francia y España. Holanda, Bélgica están viviendo también un incremento muy grande de casos. En España, de hecho, el número de muertes fue el mayor desde mayo, hace 2 días. Así que estamos viendo que realmente la situación se está poniendo crítica. Lo que pasa es que la realidad de Alemania es un poco particular. Le vamos a recordar a la gente, Alemania es un estado federado, es decir, o sea, se comprende, el gobierno central se comprende por estado. Cada estado tiene la autonomía de decidir cuáles son las medidas y las reglas sanitarias que van a adoptar en su territorio. Claro. A diferencia de países como Argentina, en donde el poder central, digamos, es el que maneja la mayoría de lo que son las reglas y los protocolos de sanidad. En Alemania es un poco diferente. La última reunión que tuvieron, que fue en agosto, a fines de agosto, todos los jefes, digamos, de los estados federados, hay un poco de desacuerdo. El problema es que en zonas como Baviera, Nordrhein-Westfalia o sería como Renania del Norte, que es donde está Colonia, donde me encuentro yo en este momento, son las zonas donde hay una mayor cantidad de contagio por densidad poblacional, por cantidad de industria, por movimiento de gente. La zona de lo que vendría a ser al oeste no está habiendo tanta cantidad de casos, solamente tienen el 10% del total de Alemania. Entonces, esas regiones están un poco más relajadas las medidas en comparación a las últimas regiones de Estados Federados que yo nombré. Entonces, está habiendo un poco de, digamos, fricción, Claro. entre las ideas de cuáles van a ser las medidas de prevención. Obviamente las zonas que están más afectadas están pidiendo endurecer las medidas de contagio y las medidas, digamos, de confinamiento. Lo que se está tratando es de no llegar a un confinamiento total como se trató en marzo y abril. La idea es endurecer el tema de las reuniones, de los lugares de esparcimiento público, del uso de barbijo. Por ejemplo, en Bavaria hoy se decretó de que no va a haber más reuniones en espacios públicos o en espacios privados que no sean de más de 5 personas.
Es obligatorio el uso de barbijos incluso en la calle, en zonas como por ejemplo donde yo estoy, en Colonia, no es obligatorio el uso del barbijo en la calle, solamente en espacios cerrados. Claro. En cambio en Bavaria ahora ya están endureciendo en ese sentido eso, y bueno, en sí se están empezando a plantear cada vez más medidas, pero no hay un lineamiento nacional por ahora que sea un poco más fuerte de los que venimos teniendo hasta ahora. Clarísimo, Flor. Y lo último, te quiero preguntar, ¿qué pasa con el límite entre países? Si uno se quiere mover entre un país y otro de la Comunidad Europea, ¿es fácil? ¿Te hacen todo, te miden la temperatura en los aeropuertos? ¿Cuáles son las medidas, digamos, o las terminales de ómnibus o en general las fronteras? ¿Cuáles son las medidas que se están adoptando? Sí, en realidad nosotros tenemos, el gobierno alemán publica todas las semanas, y ahora ya se están publicando por día, una lista de países que son los países en riesgo. Es decir, cuando uno va a un país de riesgo, tanto de la Unión Europea como fuera de la Unión Europea, primero que nada es que uno se hace cargo, digamos, de que si uno vuelve infectado y se hace el test, tiene que quedar en cuarentena sí o sí. Esa cuarentena es de 14 días, pero a diferencia de Argentina, se puede realizar en domicilio propio o un domicilio determinado que tiene que estar comunicado al Estado. Lo que sí es, la mayoría de los países entre la Unión Europea, hay muchos que se están pidiendo que 72 horas antes se realicen un hisopado que dé negativo para poder entrar. Claro. Otros países no lo están haciendo, pero Alemania, todos los países de la comunidad que están en lo que sería la zona de riesgo, es obligatorio hacerse el hisopado hasta 10 días de que se llega. Y los primeros 4 a 5 días es obligatoria la cuarentena. En el caso de que no se hayan podido hacer ese hisopado el día en el que llegaron. En el aeropuerto estaba siendo gratuito hasta el 15 de septiembre. Desde ahora se tiene que abonar, si no es, digamos, de uno de los países que esté en riesgo. Si no, te pueden hisopar en el aeropuerto. Claro. Bueno, Florencia, te agradecemos muchísimo el contacto con Puntel AM. Un gran abrazo también desde acá. Que estés bien, que bueno, que la situación no explote. Y bueno, seguiremos en contacto más adelante si es necesario. Y bueno, gracias nuevamente. No, gracias a ustedes y bueno, esperemos a ver cuáles van a ser las novedades las próximas semanas. Exacto, gracias, un beso. Bueno, muchas gracias. Recién te contábamos lo que está pasando en Alemania, ayer te contábamos lo que está pasando en Inglaterra, estos países donde el rebrote de coronavirus lleva a los gobiernos a al menos discutir o plantear qué medidas más restrictivas van a tomar para frenar esta pandemia.